Y el día de hoy quiero hablarte un poquito de tu Señor y Rey. Tu Señor y Rey. Mira, yo creo que muchos de nosotros como cristianos de repente hemos dicho que nuestro Dios es mi Señor. ¿Cuántos han dicho eso? Es mi Señor. Él es el Rey. Muchos de nosotros hemos dicho eso. En algunas ocasiones también he dicho que el cristiano se aprende como cierto lenguaje, ¿no? Como cuando te dicen, ¿cómo estás, mi hermano? En victoria. Es un lenguaje como que entre nosotros, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de nuestro Padre o de nuestro Rey o de nuestro Señor, también a veces lo decimos así como mecánicamente, sin estar conscientes de realmente qué es lo que estamos diciendo. Cuando yo digo que Él es mi Señor, que Él es el Rey de mi vida, pues entonces habría que ver si realmente Él gobierna mi vida. A ver, otra vez te lo repito. Si Él es el Rey, Él gobierna entonces. Y cuando tú dices Él es el Rey de mi vida, es porque Él gobierna tu vida. Falta ver quién gobierna tu vida. Va a decir, no, pues mi esposa es la que gobierna mi vida. Bueno, está bien, es cada quien, ¿verdad? Pero puede ser la esposa, puede ser los hijos, por ejemplo. ¿No te has dado cuenta? Y por favor, quiero que me entiendan, estoy dando solamente ejemplos, no me estoy dirigiendo a alguien en específico, pero a veces nuestros hijos nos gobiernan. Tú le dices, siéntate a comer en la mesa, no, en la sala. No sé si el Señor les está hablando a alguien, pero ¿no? A ver, saluda. No. ¿Quién gobierna en la casa? Y como cristianos yo me pregunto, ¿quién gobierna tu vida? ¿Tú sigues gobernando tu vida o es el Rey de Reyes que gobierna tu vida? ¿Quién es el que gobierna tu vida? Y de eso vamos a aprender un poquito el día de hoy. Entonces, como te decía, muchos de nosotros hemos dicho por al menos una vez que nuestro Señor y nuestro Rey gobiernan nuestra vida, pero hay que ver entonces si realmente Él es el que está gobernando nuestra vida. Y quiero decirte, Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra. Dios quiere establecer aquí su reino. Pero tú sabes, la Biblia lo dice, que una vez que Él quiere establecer su reino, siempre hay un choque con otro reino. Hay una batalla, hay una situación que es un enfrentamiento entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Eso no lo digo yo, eso viene en la Biblia, ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero siempre hay un enfrentamiento, siempre hay un choque. Entonces, si esto es una guerra, yo me pregunto, cuando tú te decides a orar, cuando tú te decides seguir a Cristo, cuando tú te decides a servir, cuando tú te decides ir al encuentro, cuando tú decides hacer un cambio en tu vida, empieza a haber un choque. No sé si has experimentado esa parte. Cuando más te quieres comprometer a orar, empiezan los problemas, empiezan situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque hay un choque. Pero si esto es una guerra, yo me pregunto, ¿de quién recibes tú las instrucciones, las estrategias para enfrentar al enemigo? ¿De tu propia mente, de tus propios pensamientos? ¿O de quién recibes tú las instrucciones? Porque un rey o un gobernador y se enfrenta a otro ejército, pues tiene que tener una estrategia para enfrentar al enemigo. Y tú y yo, ¿qué estrategia tenemos? ¿De quién recibimos las instrucciones para enfrentar ciertas cosas en la vida? Hoy quiero decirte, vamos a aprender un poco sobre la obediencia, porque la obediencia es muy importante en este punto. Si tú no obedeces las instrucciones de parte de Dios, si tú no obedeces lo que te está diciendo como estrategia para enfrentar las cosas que se te están viniendo, pues entonces, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿lo vas a hacer con tus propias fuerzas? O como decía el hermanito que cantaba ese corito de A Mi Manera. ¿Cómo se llama? Juan Gabriel. A mi manera, ¿no? Yo lo hago a mi manera. Y así, ¿cómo nos ha ido en la vida haciendo las cosas a nuestra manera? ¿Cómo te ha ido haciendo las cosas a tu manera? ¿Por qué no le preguntamos al que tiene sabiduría? ¿Por qué no le preguntamos al que todo lo sabe, al omnisciente, al omnipresente? ¿Por qué no le preguntamos a Él? Miren, vamos a empezar para darle un poquito de fundamento bíblico. Mateo 11:12. Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta el día de hoy, ¿a qué estamos hoy? 16 de mayo del 2021. ¿Sí? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando. ¿Pero qué dice ahí?
contra viento y marea. Mira, déjenme ponerlo un poquito así, de manera un poquito individual. Tú y yo estamos aquí porque de cualquier manera hemos ido avanzando. ¿Contra qué? Contra viento y marea, contra todo lo que se te vino cuando dijiste tú, sí Señor, yo te acepto a ti en mi corazón. Tú recibiste a Jesús en tu corazón y de repente empezaron los vientos y la marea en contra tuya. Ahí está la familia, ahí están los amigos, ahí están los cuates con los que te emborrachabas, con los que ibas de parranda, y ahora se vienen todos ellos en contra tuya. ¿Por qué? Porque tú aceptaste a Jesús en tu corazón. Parecería como algo así como, pero ¿por qué suceden estas cosas? Porque el reino de los cielos ha venido avanzando. ¿Sabes que el día de hoy los que recibieron a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, eso quiere decir que el reino de Dios sigue avanzando? ¿Sí? Pero hay que saber en qué nos estamos metiendo. Y no los estoy asustando, o sea, hay una solución para todo esto. Lo que pasa es que a veces el cristiano olvida ciertas situaciones, olvida ciertos compromisos de alguna manera que nosotros tenemos con el Rey, con el que gobierna ahora nuestra vida, y luego por esos olvidos, pues entonces enfrentamos situaciones complicadas. Pero hay una solución para todo esto. Entonces dice, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan, sabes que aquí ya no están todos. O sea, la primer parte sí aplica para todos, porque dice, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Nosotros estamos haciendo avanzar el reino contra viento y marea, contra todas las situaciones que se nos vienen encima, pero ahí seguimos avanzando, nos seguimos esforzando un poco. Pero luego dice, y los que se esfuerzan, y yo pondría, y los que no se esfuerzan. Pero dice, y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él, o sea, al reino. O sea, hay dentro del pueblo cristiano hay gente que se esfuerza y hay gente que no se esfuerza. Y yo me pregunto, ¿el hogar de su presencia, esta iglesia, es una iglesia que se esfuerza o es una iglesia que pase lo que pase, a ver qué pasa? No, ¿verdad? Allá en casa yo no sé si me quieran comentar también, los que nos están viendo por Facebook o por YouTube, también si nos quieren comentar, si tú eres de aquellos que se esfuerzan o son de las personas que dicen, bueno, pues a ver a dónde me lleva el viento, a ver a dónde me lleva la marea. No, ¿verdad? No somos de esos. Las batallas y los reinos requieren de un constante esfuerzo. Pero ¿sabes qué otra cosa requiere un ejército? Comunicación. Imagínate un ejército que no sabe si avanzar, no sabe si atacar al enemigo, no sabe si es de frente, no sabe si es por un costado, no sabe si es por la retaguardia, no sabe, o sea, que no tenga ninguna instrucción. ¿Sabes que como cristianos a veces así estamos enfrentando las cosas de la vida sin ninguna dirección? No sabemos si es de frente, no sabemos si es por la retaguardia, no sabemos si es por un costado. Las cosas que estamos enfrentando necesitamos tener una dirección. Alguien que nos dirija, alguien que diga, ¿sabes qué? Mira, ahorita en este momento es tiempo de enfrentar esta situación de frente. O a veces te dice el Señor, en este momento tienes que callar. ¿Cuántos son obedientes cuando el Señor dice, tienes que callar? Pero es que me está gritando, ¿cómo voy a callar? Así como yo grité ahorita, ¿sí? Y si tú sabes gritar, yo también sé gritar. A ver quién grita más fuerte. Y el Señor te dice, tranquilo, tranquila. Pero ¿cuántos de nosotros somos obedientes cuando el Señor está dando la instrucción? Porque sabes, mira, la meta es tener la victoria. Esa es la meta, tener la victoria. Pero muchos pensamos que para tener la victoria siempre hay que gritar, siempre hay que enfrentarse, siempre hay que pelear. Y sabes, no siempre. A veces hay que pelear. No, y no me estoy refiriendo a pelear y que te ponga los guantes de la UFC y que le des a la esposa, al esposo, a los hijos, no, ¿verdad? No se trata de eso. Pero a veces hay que pelear contra los enemigos que se quieren meter en casa, por ejemplo. Hay que pelear contra las drogas, hay que pelear contra la pornografía, hay que pelear contra los amigos que no convienen. Hay que pelear con ellos. Pero no es una pelea frontal, así física. Ahorita vamos a ver esta parte, pero miren, en 1 de Pedro 5:8
dice, practiquen el dominio propio. Yo sé que todos los que están aquí ya tienen dominio propio. ¿Cómo es el dominio propio? Que tú vas a la tienda, al supermercado, o más bien a un mall, a una plaza, y ves la pantalla de 42 o de 52 o de 82 pulgadas y dice meses sin intereses. Y el dominio propio es, no importa que diga ahí meses sin intereses, el dominio propio es, no la compro. Pero meses sin intereses, mi hermano, ¿por qué no aprovechas esa parte? No, ¿verdad? El dominio propio es, no lo compro, no me endeudo, no me voy a meter en problemas. Ese es el dominio propio. Y el dominio propio también está como cuando te decía, cuando la esposa te grita y el dominio propio sale a flor. Tienes que respirar, contar hasta 5 millones y no contestar. Dominio propio. Te puedo poner varios ejemplos así. Cuando el jefe te grita, cuando el jefe te acusa de algo que no hiciste. Ay, creo que me estoy predicando. Bueno, seguimos. Hasta me desconcentré. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta, dice. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Mira, si el enemigo se pudiera meter aquí, diría, a ver quién es el más débil. Ahí anda el diablo como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Quién es el que tiene los pensamientos más débiles? Déjame ponerle un pensamiento. ¿Ya viste el pastor el trajecito que trae? ¿Ya viste la pastora? Viene de tenis, ¿no? Déjame ver quién es el más débil en sus pensamientos, porque le voy a meter un pensamiento ahí que lo va a sacar de la iglesia, que va a empezar a criticar, que va a empezar, y empieza todo eso. ¿Por qué? Porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Vamos bien? Sí, como que se me pasmaron todos aquí. Aun cuando Dios nos previene de todo esto, nosotros queremos hacer las cosas, como les decía yo, a nuestra manera. Y no es así como deben de ser las cosas. Estamos enfrentando un reino que no es el reino de Dios. Y si tú quieres enfrentar de manera victoriosa este reino, entonces veamos lo que dice aquí el Señor en Isaías 55, 8 y 9. Una de las cosas que tú y yo necesitamos tener con el Señor es comunicación, para que Él te dé las estrategias, para que tú sepas cómo te tienes que mover, cuándo tienes que hablar, cuándo tienes que callar, cuándo tienes que pelear, cuándo tienes que estar quieto. Pero si no tienes comunicación con el Señor, entonces tú haces las cosas como a ti mejor te parece, y creo que no nos ha ido muy bien, que digamos. Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos. Se me apagó. Si me prestan mi celular, por favor. Perdón, no sé qué pasó. Es lo bueno de la tecnología. El diablo pensó que me iba a detener. Y si no, me la aviento de memoria, no hay problema. Pero de que no nos detiene, no nos detiene. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ahora mira, ¿cómo comparo yo un poquito esto? Si tú tienes un niño, o los que han tenido hijos y que hoy tienen 3, 4, 5 años, los pensamientos de nuestros hijos a esa edad no son nuestros pensamientos. Porque el niño se puede subir arriba de la silla
Y tus pensamientos es que él se puede lastimar, se puede caer, si se va para atrás se va a pegar en la cabeza, si se cae de lado se puede lastimar un brazo, pues no sé, o sea, tus pensamientos no son los de él, porque si él estuviera pensando igual que tú, pues no se subiría de esa manera, tendría más precaución. ¿Sí me estoy explicando en esa parte? Bueno, de la misma manera nuestros pensamientos no son los del Señor. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos son más altos. Entonces muchas veces nosotros no comprendemos por qué estamos pasando por la situación actual. Pero tú no alcanzas a ver lo que él sí alcanza a ver, porque sus pensamientos son otros. Así como te explicaba, o sea, cuando tus hijos de repente no comprenden por qué no los dejaste salir, no comprenden por qué no los dejas que se junten con tal persona, no comprenden ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son los tuyos. Tú tienes más experiencia, has vivido más, ya tienes, como sobre todo las mujeres tienen un sexto sentido, un séptimo, no sé cuántos sentidos tienen, pero o sea, siempre están intuyendo algo, ¿verdad? Entonces ese es un beneficio que tienen, que Dios les dio, y bueno, pues está bien. Pero tus pensamientos, lo que hoy piensas y que tal vez no entiendes por qué estás pasando por eso, no es lo mismo que está pensando Dios. Dios está pensando: de esto lo voy a levantar, de esto la voy a levantar, de esta situación que estás pasando, aunque tú no ves cómo, tú no ves cuándo, pero el Señor tiene otros pensamientos. Él alcanza a ver la historia completa. Tú todavía no alcanzas a ver la historia completa de tu vida, pero el Señor sí ya tiene escrita la historia completa de tu vida. A ver, vamos a ver si esto se deja. Gracias. Como padres, entonces nosotros sabemos que nuestros hijos a veces piensan distinto. Y mira, el día de hoy quiero ponerte unos ejemplos. El día de hoy quiero hablarte un poquito de Eliseo. Eliseo es un profeta. Y hay una parte de la Biblia que nos habla de los carros de fuego. ¿Alguien ha oído escuchar sobre eso? De los carros de fuego. Si no has oído escuchar, no pasa nada. Ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Pero mira, Eliseo es un profeta. Y Eliseo le dice al rey de Israel todo lo que está pasando alrededor de ellos. Hay un ejército enemigo que es el de Siria, y ahí también hay un rey. Entonces el rey de Siria, cuando él planeaba algo contra el ejército o contra el pueblo de Israel, el rey de Israel sabía todo lo que iba a suceder, porque tenía un profeta de Dios que le advertía todas las cosas que iban a suceder. Entonces si el rey de Siria decía: los vamos a atacar de frente, el rey de Israel sabía, porque tenía ahí a Elías, que le decía: oye, ten cuidado, te van a atacar de frente. Entonces cuando llegaba el ejército de Siria, ellos ya sabían exactamente cómo atacarlo. Y de repente volvieron otra vez el ejército de Siria y con una nueva estrategia, y el rey de Siria dice: espérate, aquí hay un soplón, aquí en medio de nosotros hay un soplón. Yo necesito saber quién es. Y sabe, su propia gente le dice: ¿sabes qué? El culpable es Elías. Ese Elías está allá en Israel. Y ese Elías es un profeta que le dice todas las cosas al rey. Por eso cuando nosotros llegamos a atacarlo, siempre nos vencen. Vamos a leerlo para que no piensen que es una historia. Dice que se fumó el pastor, no sé quién sabe qué se fumó. El rey de Siria que estaba en guerra. Bueno, vamos a leer, déjenme decirle la cita. Segunda de Reyes 6, del 8 en adelante. El rey de Siria que estaba en guerra con Israel deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios, ahí aparece Elías, le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido ahí una emboscada. Ya le estaba avisando. ¿Qué quiero decirte con eso? Que si Eliseo tenía una relación cercana con Dios, por eso sabía cómo iba a atacar el enemigo. Si tú y yo decimos que nuestro Dios es el rey de nuestra vida, nosotros deberíamos de tener una comunicación muy cercana con Él, porque Él te va a decir la estrategia para atacar al enemigo o para defenderte del enemigo, cualquiera de las dos. Pero es a través de esa comunicación. No creas que Elías andaba ahí en el antro y oye, van a venir el ejército de Siria.
Y en el antro, sí, permíteme tantito, déjame ir a avisarle al rey de Israel que va a venir el ejército. No, estaba consagrado a Dios. De repente nosotros queremos que Dios nos hable, pero pues andamos con un pie adentro de la iglesia y un pie afuera. Pero háblame, Señor. No te olvides de mí, Señor. Procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido ahí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey. O sea, no fue solo una vez, le avisó varias veces. De modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? ¿Soplones? No, soplones no dice. Pero, o sea, me lo estoy imaginando porque, o sea, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey. Respondió uno de ellos: el responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. O sea, él está así: vamos a atacar así de frente, y otros dos por acá y otros dos, y así, pero en lo secreto. Y él pensó que nadie lo escuchaba, pero había un profeta de Dios que escuchaba la voz de Dios y le decía al rey: no te vayas a confiar, no pases por ahí, te van a tender una emboscada. Entonces, aunque el rey de Siria estaba planeando lo que planeara, siempre el ejército de Israel siempre sabía cómo defenderse, porque tenían comunicación con el comandante supremo, que es nuestro Dios. Vamos a leer un poquito más. Dice: pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamiento grande. Imagínate nada más, era un hombre. Y aquí lo que dicen es que mandó un destacamiento. Es como cuando agarran a uno de estos famosos narcos, ¿verdad? Oye, es uno, pero ¿cuántos van por él? Pues el profeta de Dios, ¿sabes qué? Mándate un ejército, hay que atraparlo. ¿Cómo que hay que atraparlo? Esto es como cuando quieren atrapar al ratón en la casa, ¿no? Son 10 en la familia y todo el mundo brinca y todo, y nadie lo atrapa. Así más o menos está esta situación. Cuando le informaron que Eliseo estaba entonces en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Imagínate todo el show que estaban haciendo por atrapar a Eliseo. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. ¡Ay, nanita! ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. ¿Cuáles otros?, me pregunto. O sea, Eliseo le dice al otro: no te preocupes, mira, los que están con nosotros nosotros somos más que ellos. Y ¿cuáles? ¿Cuáles? Mira, luego dice, esto me encanta. Respondió Eliseo: los que están con nosotros son más que ellos. Entonces ¿Eliseo qué? Eliseo estaba viendo, señorita Laura. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Orando. Perdónenme la palabra, pero no estaba en la lela. O sea, porque de repente nosotros tenemos los problemas encima y nosotros, pero en la lela. O sea, no estamos orando, no le estamos pidiendo consejo al Señor, no le estamos pidiendo opinión al Señor. Queremos nosotros, no, pues ya tengo este problemón, pero ahorita lo voy a resolver, voy a hacer. Y bueno, y después me platicas cómo te va. Pero Eliseo lo que estaba haciendo era orando. Dice: Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi, es el criado, los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, hay cosas que tú y yo no vemos. Aquí el criado no había visto todo eso,
Pero Eliseo ora y le dice al Señor: ábrele los ojos para que vea de lo que estoy hablando. Y cuando le abre los ojos espirituales, se da cuenta que estaba lleno de caballos. Pero dice, no sé si la descripción te dice algo, pero dice: ábrele los ojos. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Yo me imagino que ahora sí el criado ha de haber dicho: ahora sí, que se venga el ejército. Mira, ahora sí somos un montón. ¿De qué se trata? Porque no es lo mismo enfrentarse uno contra no sé cuántos que enfrentarse ya con un ejército, ¿verdad? Pero ahí estaba Dios con ellos y dice: mira, nosotros somos más. Nosotros somos más. Dice: como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a ver la tele y los programas de chismes. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? ¿Volvió a qué? Le volvió a consultar al Señor. O sea, que tú y yo, dime sinceramente. Bueno, si no vayas a levantar la mano, pero piensa sinceramente: ¿cuántas veces de lo que tú tienes que enfrentar en la vida, cuántas veces vas con el Señor y le preguntas qué es lo que tienes que hacer? Un problemón en el matrimonio, ¿y cuántas veces vas con el Señor y le preguntas qué hacer? Un problemón con los hijos, ¿y cuántas veces vas con el Señor y le preguntas qué hacer? Un problemón en el trabajo o en la iglesia. Un problemón, ¿y cuántas veces vas tú y le preguntas al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la estrategia? Yo sé que no lo hacemos, pero hay que hacerlo. Nosotros nos tenemos que distinguir por ser una iglesia que le pregunta al Señor cuál es la estrategia. Entonces Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo les dijo: esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos. Primero se los cerró. Imagínate la calidad de comunicación que tenía Eliseo con el Señor, que le dice: ciérrale los ojos, y se los cierra. Así como cuando el pastor te puede encontrar por algún lado no conveniente, van a decir: ¿y el pastor qué hacía ahí? El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato? Fíjate, es el rey preguntándole a Eliseo: ¿los mato? Pues no es el rey, el que se supone debería de estar pues al mando, ¿verdad? Pero dice: ¿los mato? Y le vuelve a preguntar: ¿los mato? Y le dice: no los mates, contestó Eliseo. Por eso es importante que nosotros sepamos cuándo hay que atacar y cuándo no. Mira lo que dice: ¿acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? O sea, le preguntó: ¿qué hiciste? Como para tenerlos ahorita así y poderlos matar. ¿Qué fue lo que hiciste? No hiciste nada. Mejor, mira lo que dice: mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Esto es como cuando quieres matar a la vecina o al vecino, y tú le preguntas al Señor: ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Cómo le hacemos, Señor? Y el Señor, si tú estás atento a las instrucciones, te va a decir: mira, perdónalo, pásalo a tu casa, invítalo a comer, dale un abrazo, bendícelo y que se regrese a su casa. ¿Cómo ves? Está fácil, ¿no? Pero si yo lo que quiero que me diga el Señor es que lo mate. Pero lo que te está diciendo el Señor es: perdónalo, invítalo a pasar a tu casa, que coma en tu mesa. Es más, prepárale algo para que le lleve a sus hijos. Y así estaba. Mira, aquí Eliseo, después de todo esto le dice: mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Y uno podría pensar: bueno, ¿y qué gano con eso? Recuerda que la meta es tener la victoria, ¿cierto?
Desde tu punto de vista, desde tu razonamiento, porque ya vimos que tus pensamientos no son los mismos que el Señor, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de tu mente, de lo que pasa por tu cerebro, ¿sería posible que tú tengas la victoria invitándolo a comer, perdonándolo y todo esto? Vamos a ver qué dice la palabra. Así que el rey de Siria les dio un tremendo banquete. Además no fue, ahí hay cacahuates, man. Le puso un tremendo banquete. O sea, no escatimó. Le puso un tremendo banquete. Dice, cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey. Y la victoria, mira, y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. ¿Cómo? O sea, espérame, o sea, ¿por qué no me dijo el Señor que los matara? Ellos venían a matarnos. Ellos venían a destruirnos. Y el Señor cambia la estrategia y le dice, no, espérate, no los mates. Dales de comer, dales de beber, dales un abrazo, dile que lo perdonas. Plántale un beso para que sepa que realmente tú lo perdonaste. Yo sé que estás acordándote de alguien. El Señor está poniendo en tu mente a alguien. Pero si tú quieres tener la victoria, necesitas tener comunicación con Dios. Porque se supone que Él es el Rey, se supone que Él gobierna tu vida. Y si Él gobierna tu vida, también va a gobernar tus actos, tus pensamientos y todo lo demás. Déjame darte otro ejemplo rapidísimo con David. David se enfrentó a los filisteos en algún momento. En algún momento, o sea, David tenía un enfrentamiento fuerte con los filisteos, pero quiero recordarte que el Señor dijo que David tenía el corazón como el de él. Y sabes que cuando dice que he encontrado a uno que tiene el corazón como el mío, Él hará todo lo que yo le pida. O sea que depende de tu corazón si tú haces la voluntad de Dios o no. Otra vez te lo digo, el Señor dice, he encontrado a uno que tiene el corazón como el mío. Él hará todo lo que yo le pida. Entonces hay que tener un corazón dispuesto, hay que tener un corazón sano para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, en una guerra como en la que estamos metidos tú y yo, en una guerra, así que David, bueno, 2 Samuel 5:19, así que David consultó al Señor. O sea, no fueron sus propios pensamientos. Hay que reconocer que tú y yo tenemos unos pensamientos así de chiquitos, que no alcanzamos a ver toda la película. Por eso aquí nos vuelve a recalcar. Así que David consultó al Señor, se fue a orar para que el Señor le hablara y le dice, ¿debo atacar a los filisteos? Le pregunta, ¿los entregarás en mi poder? Y mira la respuesta, atácalos. Yo sé que todo mundo queremos escuchar esa parte cuando viene el vecino que ha hablado mal de ti, que mete el carro, la mitad del carro a tu garage, o sea, cuando las cosas están difíciles, ponlo, no sé, en tu trabajo, la gente que te está haciendo daño, la gente que habla mal de ti, tú dices, ojalá el Señor me diga que lo ataque con un AK-45 así. Y yo le obedezco al Señor. Amén, dicen por acá. Dice, los entregarás en mi poder. Y luego le dice el Señor, atácalos, respondió el Señor, te aseguro que te los entregaré. Entonces en este caso, o sea, la estrategia era atacarlos de frente, sin miedo. ¿Por qué? Porque el Señor te está dando el respaldo y te dice, yo te aseguro que te los voy a entregar. Atácalos y yo te aseguro que te los voy a entregar. Pero ¿sabes? A veces el Señor dice, atácalos. Ese problema que viene, enfréntalo. Luego, mañana, que se calmen las aguas. Atácalo, te está diciendo el Señor, atácalo. Pero cuando nos dice atácalo, nosotros nos hacemos como que alguien nos habla. Después de esto, eventualmente los filisteos regresaron a David y volvió a consultar a Dios. Mira, en este mismo pasaje, pero en el versículo 23 dice, así que David, ¿qué dice?
Así que David, versículo 23, versículo 23, bueno, se los voy a leer. Así que David volvió a consultar al Señor. Sería bueno que me lo pusieran porque no quiero que piensen que estoy inventando algo. Así que David volvió a consultar al Señor. O sea, ya había orado en la primera vez y por eso el Señor le respondió: atácalos. Pero los filisteos eventualmente regresan ahí a volver a pelear con ellos. Y ahora en el versículo 23 dice: así que David volvió a consultar al Señor. Y mira lo que le responde: no los ataques todavía. Oye, es la misma situación, es el mismo problema, pero la estrategia está cambiando. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Cuántas veces tú has resuelto un problema y porque ya lo resolviste de una manera dices: ya me la sé, ya no le pregunto al Señor, yo ya me la sé de todas? No, es que cuando pasa esto yo ya sé qué hacer, pues si ya tuve la victoria una vez. Quiero decirte que la estrategia cambia continuamente, porque es una guerra. Y si el enemigo ya detectó que tú lo vas a atacar de frente, el Señor dice: hay que cambiar la estrategia. Ahora es por la retaguardia. No siempre va a ser igual, pero si el rey gobierna tu vida, entonces tú en todo momento vas a ir con el Señor. ¿Qué hago ahora, Señor? Así como David dice: así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. No era el mismo ejército, era el mismo enemigo, era la misma situación, pero la estrategia cambió. ¿Sabes que esto no se puede lograr si tú no tienes una comunicación constante, una comunicación cercana con Dios? Y a veces no te explicas por qué en alguna ocasión los tuve que atacar y por qué en esta ocasión no. Son cosas, son misterios de parte de Dios que tal vez nunca vamos a comprender. Lo que sí te puedo decir es que la comunicación con Dios es esencial para que tú tengas la estrategia de cómo vas a vencer al enemigo. Si tú sigues peleando contra el enemigo, pero con tus propios pensamientos, con tus propias estrategias. Es que tengo una deuda, déjame pensar qué hago. Ya sé, pido otra tarjeta de crédito. Ya sé, déjame ir con el compadre. Cobra recaro los intereses, pero pues no hay de otra. Sigue con tu estrategia y me vas a contar cómo te va. Lo que necesitas es ir al Señor, al que tiene la sabiduría, al que ve la película completa, al que dice: ¿sabes qué? Mira, yo sé que estás pasando por una situación difícil, pero obedece. Te conviene que obedezcas. Te vas a caer de la silla si no obedeces. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? No los ataques. Rodea hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Mira, estoy terminando. En Hechos 16:6, que todo esto fue en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento déjame darte un ejemplo de uno de los apóstoles. Atravesaron la región de Frigia y Galicia. Aquí es un viaje misionero que estaba haciendo uno de los apóstoles del Señor. Y le dice: atravesaron la región de Frigia y Galicia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Espérame. Yo dije: aquí, ahora sí ya caché al Señor. Aquí hay una contradicción, porque el Señor dice que vayamos a todas las naciones, que vayamos a cada rincón y que hablemos del Evangelio. Que no nos avergoncemos, sino que vayamos con actitud, con osadía, con autoridad, y que vayamos y que prediquemos la palabra de Dios. Y aquí dice que el Espíritu Santo no les permitió ir a Asia a predicar el Evangelio. Lo que pasa es que siempre estamos cuestionando a Dios de cómo hace las cosas. ¿Y por qué tiene que ser así? Y le queremos dar ideas.
Te recuerdo que el creador de todas las cosas es Él. Así que alguien más creativo que Él no va a haber. Ni tú y ni yo tenemos esos pensamientos que Él tiene. Entonces dice, el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. El Señor hablando de otra manera, en sueños. Si Él se hubiera ido a Asia, si Él se hubiera ido a estos pueblos en donde el Espíritu de Dios le estaba diciendo: no vayas. Pero es que, la palabra dice que yo vaya y predique a todas las naciones. No vayas. Yo tengo un plan y te necesito a ti para que tú cumplas con ese plan. Pero mira, esto me hace pensar que cuando el Señor nos pide algo, nosotros decimos que no. Y cuando no nos pide algo, nosotros decimos: aquí estoy, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que no es el momento. Mira, te voy a decir algo. Hace tiempo mi esposa y yo estuvimos a punto de prestarle, o de darle más bien, porque no pensábamos que nos lo iba a regresar, de prestarle un dinero a una persona. No sé cómo fue, porque no me acuerdo bien. Ayer lo estaba platicando con mi esposa. No sé exactamente cómo fue que nosotros recibimos de parte de Dios que no se lo prestáramos. Dije: Señor, pero a mí no me cuesta trabajo. El Señor nos ha dado un corazón dador. Y no pasa nada. Y además, mira, pues yo lo veo necesitado, está mal. Y el Señor claramente nos dijo: no se vayan a meter en el proceso que yo tengo con Él. Yo tengo un proceso. O quieres ser más bueno que Dios. En mi corazón estaba el prestarle esos recursos a esta persona. Y yo recibí claro de parte de Dios: no te metas en el proceso que yo tengo con Él. Esto no se puede lograr si no hay comunicación con Dios. Porque pues es que el Señor me dio un corazón así, que yo le ayude a la gente. Y eso está bien, que tú tengas un corazón dador, un corazón alegre a la hora de ofrendar, que tengas, eso está muy bien, eso no pasa nada. Pero tienes que estar atento, como estábamos leyendo. Tienes que estar atento a la voz de Dios. Y si el Señor te dice: no te metas en el proceso que yo tengo con Él, te aconsejo que no te metas. ¿Sabes que a veces con nuestros hijos pasa lo mismo? Con nuestros hijos, de repente, si tú tienes una comunicación directa con el Señor, dices: yo voy a tener un trato con Él, no te metas. Y eso es de lo más doloroso, porque tú quieres ayudarlo, tú quieres estar ahí presente como papá, como mamá. Pero si no estás escuchando la voz de Dios, te vas a meter en el proceso. No tenía nada de malo. No tenía nada de malo que Pablo fuera a predicar a Asia. ¿O qué le veían de malo? No tenía nada de malo. Pero el plan de Dios era distinto. Mira lo que dice: durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios, por escuchar la palabra de Dios. ¿Qué quiero decirte el día de hoy? Lo que quiero decirte es que Dios está hablando en este momento. Pero sabes, a veces hay mucho ruido. Los afanes, las preocupaciones, el estrés, el trabajo, la familia, hay mucho ruido. Y no alcanzas a percibir lo que Dios te está hablando. Y si Dios te está diciendo algo el día de hoy,
Y te dice, atácalo de frente. Ese problema lo tienes que atacar de frente. Tienes que estar seguro que yo voy contigo. Y al día siguiente te dice, no lo ataques de frente, espera. Es el mismo problema, Señor. Si ya salí de la deuda de una tarjeta, ¿por qué no puedo hacer lo mismo con la otra? Porque es una estrategia diferente. Porque tú y yo tenemos que ir de rodillas con el Señor y decirle, Señor, mira, mis pensamientos, siempre me llevan a pedir más prestado para salir de otra bronca. Pero tus pensamientos, ¿cuáles son, Señor? Y el Señor te dice, espera. Pero ¿cómo voy a esperar si me están hablando del banco? Espera. ¿Cómo voy a esperar si mira, estoy a punto del divorcio? ¿Qué espero? Mira, mis hijos, con esas amistades que tiene, mira, se volvió a drogar, ¿qué estoy esperando? Y tú tienes que ir con el Señor de rodillas y decirle, ¿cuál es la estrategia, Señor? Porque yo quiero ver la victoria en este problema, en esta crisis. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Tengo que atacar de frente? Vamos de frente. Pero no vaya a pasar como lo que te decía, ¿verdad? Cuando vas en el volante, ese ejemplo siempre lo pongo, no sé por qué. Vas con el volante y se te atraviesa la micro y tú te pones muy valentón, ¿no? ¿Y qué? Y le avientas la lámina y todo. Y el ejemplo que siempre pongo es, llega el de la renta a tu casa y le dices a tu esposa, dile que no estoy. No estabas de valiente allá afuera queriéndote trompear con un chofer de un micro, y aquí al de la renta no lo puedes enfrentar y decir, ¿sabes qué? No tengo hoy, dame chance 2 días más, te lo voy a pagar. ¿Cuál es la estrategia que el Señor te está dando el día de hoy para que salgas del problema en el que estás? ¿Por qué no le preguntamos al Señor?